estamos ingresando propiamente al museo. Exactamente, ¿no? Vamos a poder apreciar muchas piezas de orfebrería, como por ejemplo aquí una custodia, ¿no? La custodia mayor, que hasta el día de hoy sigue todavía saliendo para las procesiones del Corpus Christi. El valor que tiene en realidad es más que monetario, en realidad es el valor artístico, el trabajo en sí, lo que va a representar para las personas de la ciudad. La representación, inclusive toda la parte superior del sol, es oro. Las piedras preciosas sobre las estrellas son reales. La parte inferior, plata bañada en oro. La representación de los evangelistas en la parte del medio, como las columnas de la iglesia. Y en la parte de la base, una representación de la última cena. Esta obra en realidad fue trabajada por el señor Francisco de Moratilla en España entre 1849 y 1850. El trabajo en sí, ¿no? La cantidad de detalles que va a presentar de un estilo, podemos decir, más gótico, ¿no? En realidad, por la cantidad de detalles que tiene, la representación de algunos ángeles, algunos santos alrededor también, ¿no? La conformación de toda la columna, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un instrumento en realidad muy interesante, ¿no? Por la cantidad de detalles en sí, ¿no? Que va a presentar. Y en esta sala, ¿qué otras piezas hay? Por ejemplo, hacia ese lado vamos a ver algunos objetos litúrgicos. Vamos a poder apreciar, por ejemplo, también aquí una custodia mucho más pequeña, con una gran cantidad de realidad de brillantes. Vamos a poder ver también unas vinajeras, algunos anillos, joyas que eran donaciones generalmente que se daba antiguamente para poder decorar muchas de las imágenes, e inclusive también, ¿no? Eran en realidad, como lo comentaba, ¿no? Donaciones, ¿no? De personas hacia la iglesia. Y en la otra sala... En la otra sala, lo que de repente va a llamar la atención, lo primero que saber es un pelícano, que es un tabernáculo, un depósito eucarístico que también se utiliza, porque generalmente en Semana Santa es colocado frente al órgano de la catedral en exposición. La historia es muy bonita, ¿no? Cuenta que la madre pelícano siente tanto amor por sus crías, ¿no? Cuando no tiene que darles de comer, se va a picar el pecho, se va a desgarrar y las va a alimentar con su propia sangre. Entonces llama mucho la atención en realidad, ¿no? Por este detalle, ¿no? Tan llamativo para la gente. Y unas piezas también ahí que están ahí. Exactamente, por ejemplo hay coronas, hay una corona, por ejemplo, hacia allá de plata también, ¿no? Algunas imágenes también que hemos visto. Y una pintura que llama mucho la atención, que es el lienzo, en este caso el obispo Goyeneche, ¿no? Que lo vamos a poder apreciar también. Y en la parte de atrás, detrás tuya, estamos viendo, ahí están los apóstoles, ¿no? Exactamente, pero en este caso, si se observan detenidamente, solamente hay 10, faltan 2. Probablemente esa parte, ¿no? Se encontraba en otro lugar, ¿no? Tenemos entendido que inclusive se encontraban detrás del órgano antiguamente. Entonces, al ser trasladados aquí, probablemente no se tuvo cuidado o se quedaron en otro lugar, ¿no? Es lo más probable. Un detalle interesante para ver por qué faltan 2. Exactamente, y sobre todo que aquí se puede apreciar mucho mejor el uso de la piedra volcánica, ¿no? En este caso la ignimbrita, ¿no? Mayormente se le conoce con el nombre de sillar, ¿no? Que es muy usada en realidad para las construcciones en la ciudad de Arequipa. Esta segunda planta también es importante. Exactamente. Aquí, por ejemplo, vamos a apreciar indumentarias, ¿no? Algunas de ellas, como las que podemos apreciar aquí, por ejemplo, las 2 primeras, que le pertenecieron al obispo Goyeneche. El detalle, ¿no? Este señor en realidad fue un personaje muy importante para la historia de Arequipa. De alguna manera, él es considerado el benefactor de la catedral, en este caso, porque va a donar, al igual que sus familiares, una gran cantidad de dinero para ornamentarla y restaurarla. Pero vamos a rescatar las indumentarias que vemos aquí. Por ejemplo, esta de aquí, en realidad muy pesada, más de 15 kilos en promedio, en realidad porque está hecha con hilos de oro. Estas indumentarias fueron hechas en Francia, en París, entonces por eso van a llamar también tanto la atención, ¿no? Aparte de la cual, por ejemplo, los zapatos, la mitra que se puede apreciar también aquí, ¿no? En este caso, el sombrero usado ya por el obispo Goyeneche. Vamos a ver en términos generales también en la parte posterior, por ejemplo, algunas indumentarias, indumentaria de un canónigo, algunos textos también, una bula que es muy importante en realidad porque va a ser un permiso que va a dar en este caso un papa a todos los señores canónigos aquí en la ciudad para que puedan usar una mitra, pero una mitra simple en este caso. Ahora estos señores nunca se sintieron dignos de tal privilegio y nunca llegaron a utilizarla también. Algunas de repente un poco más llamativas al fondo, ¿no? Que son hasta un poco tétricas inclusive.
¿no? Por lo como se puede apreciar la forma que tienen. Pero generalmente usadas, en este caso, en las celebraciones del Santo Sepulcro, ¿no? Se cubrían, por ejemplo, el rostro, eran pecadores, y de alguna manera también, ¿no?, en las procesiones que había. Continuamos en la segunda planta. Exactamente, esta es en realidad la última sala que se visita, que es una sala, una pequeña pinacoteca. Vamos a ver algunos libros traídos del archivo arzobispal, generalmente, ¿no?, en realidad la mayor parte de ellos, ¿no?, política religiosa, etcétera, ¿no? Pero también vamos a poder apreciar algunos cuadros, ¿no?, alrededor de ellas, que en realidad son trabajos muy llamativos, ¿no? Pero hay un pintor muy especial llamado Francisco Lasso, que él era en realidad peruano, pero él nace en Tacna, ¿no?, en el siglo XIX. Hay en latín y hay en español, ¿no? Exactamente, sí, la mayor parte de ellos en realidad están en latín, ¿no?, por la antigüedad. Estamos hablando de 1700, 1800 en promedio, ¿no? Exactamente, ¿no? Inclusive 1600, algunos textos, ¿no?, que no están expuestos aquí, ¿no?, pero que sí son muy antiguos. Esta sala en realidad también va... generalmente es itinerante, ¿no? Se pueden cambiarlo eventualmente. Pero un detalle que también puede llamar mucho la atención. Antiguamente, para subir, por ejemplo, hasta el techo de la iglesia se hacía precisamente por ese lugar, ¿no? Ahí está cerrado hoy en día ya por un tema de seguridad. ¿Pero por qué? Porque justamente en la torre que cae en el año 2001 hay una gran campana que pesa entre 5 y 6 toneladas. Entonces esta campana, por un milagro en realidad, no cae, ¿no?, porque solamente está siendo sostenida por troncos. Hay soportes en realidad y refuerzos hoy en día, ¿no?, pero llama mucho la atención el hecho de que no haya cedido ni haya caído. Entonces por eso se pensó en la seguridad y se cambia el acceso, ¿no?, y ahora accedemos por el otro lado hasta el techo. Ahí vamos a ir. Por ejemplo, vamos a poder ver el movimiento. Si usted gusta, puede hacer la prueba para moverlo, para que vea el peso en realidad que tiene. En promedio debe ser más de unos 100 kilos. Y los intestinos de los camelios o el cuero de la vaca, que antiguamente también era usado para poder sostener el péndulo. Las campanas, por ejemplo, que están aquí, todavía se tocan en ceremonias especiales. Esta de aquí pesa aproximadamente entre 5 y 6 toneladas. No han sido pesadas, pero es impresionante. Y sobre todo el hecho, se puede apreciar, ¿no?, desde afuera, cómo solamente la madera resiste el peso. Ahora se han colocado soportes, ¿no?, en realidad en la parte superior, pero es increíble que no se haya caído en el año 2000. Bueno, se cayó toda la torre y quedó la campana. Exactamente, ¿no? Quedó solo la parte superior, la del segundo piso, es la que va a caer en la parte del medio, que se puede apreciar también en el centro, ¿no?, la marca, y vamos a pasar por ahí. En ese torreón hay 6 campanas. Tenemos 6 campanas, exactamente. Esta, por ejemplo, fue hecha en el año de 1841.